Buenos días, jóvenes señoritas. Buenos días, licenciado. ¿A quién aquí está el grupo que va a exponer? ¿A quién le doy el permiso? ¿A quién la habilito? A Chávez Coqui. A mí, licenciado, Chávez, puede ¿no? levantar la mano. Ya, está bien. Chávez. A ver, ¿cómo que estás aquí? Estás como Amaru Pati, ¿estás? Condoreno García, a ver, licenciado. Oye, cuando Sí, estoy levantando la mano. el problema es que aquí no es con ese nombre. Sí, ¿Con qué nombre? de mi computadora. A ver, coronel Chávez Coqui veo. A ver, levanta la mano. Sí, estoy levantando. Condoreno García, a ver. El licenciado está empezando con la letra A. Abel. Ah, con Abel, ¿está? Ajá. Ah, con Abel, con Lorena, ya. Ya, puedes compartir, Abel. El de mi computadora, licenciado, perdón, el de mi computadora está con Condoreno García Abel. De mi celular está con Abel Condoreno. Ya te habilité. Creo que ya puedes compartir. No me deja porque ah, No, entonces, pues solamente te puedo habilitar uno. Estás con sí, Abel, pues, estás. Con Abel, estás, es eso es de, habilitado. es de mi celular y el de mi computadora es Condoreno García Abel. Eso no aparece. Ah, Con Lorena no aparece. Uno solo aparece aquí. Licenciado, yo puedo compartir. Sí, ¿cuál es su... ¿Con qué nombre está? Está con Judith Huancapaco. Judith Huancapaco. Judith Huancapaco. Ahora sí. ¿Ya? Judith, puedes compartir. Sí, se ve. No se le escucha nada si alguien está hablando. ¿Alguien alguien va a exponer? Bien. Buenos días, licenciado. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, se le escucha. Buen día. Bien, estaríamos comenzando ya con la exposición, pero antes quisiera comentar que los compañeros Paye Chalco, Franz Wilfredo y Conde González Mario Hugo no han participado con el grupo, por lo tanto no están considerados en esta exposición. Sí, en la carátula saquen nomás de la carátula lo eliminan los nombres, ¿ya? Sí, ya está listo eso, Ah, ya. licenciado. Entonces comenzaríamos a exponer.
Bien, buenas tardes, no, buenos días, compañeros. En este momento, el grupo número 8 va a comenzar con la exposición acerca del impuesto a las salidas aéreas al exterior, también conocido como ISAE. Siguiente diapositiva, por favor. Cambia la diapositiva, dice. Siguiente. Bien. Vamos a comenzar también a presentar a los integrantes que serían Condoreno García Abel, Coronel Chávez Yoki, Cruz Cutile Karen, Quironda Trujillo Georgina, Huanca Paco Judith y Pati Mamani Amaru. Bien, ahora siguiente diapositiva, por favor. Comenzamos con la introducción y para comprender mejor el impuesto a las salidas aéreas al exterior, vamos a comenzar a explicar estos determinados puntos. Primero, acerca de la historia. Vamos a conceptualizar acerca de los primeros indicios que se tienen acerca de este impuesto. Luego, el origen, la ley donde se está reglamentando, el llenado correspondiente del formulario 272 y también el reglamento administrativo correspondiente de este impuesto. Luego llegaríamos a ver los organismos de aplicación, como también el método del pago del ISAE. Luego veríamos la alícuota correspondiente de la gestión actual, las exenciones, cubriendo todos los casos en los cuales el sujeto pasivo no estaría pagando este impuesto, las características más importantes, las multas por omisión de pago y también la normativa legal. Antes también quisiera recalcar que este impuesto fue creado en el año 1990 con un monto impositivo de 120 bolivianos, monto que actualmente se ha ido modificando. Siguiente diapositiva, por favor. En la historia se hace mención de esta ley, de este impuesto, en el año 1990, el 23 de febrero, en el artículo 22 de la ley 1141. Fue según el Decreto Supremo número 22.469-A, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, que se nos indica que se ha creado el impuesto y va a ser aplicado a todo tipo de salida al exterior del país que se realice por vía aérea y lo realicen los habitantes bolivianos. Posteriormente, meses más adelante, este mismo decreto sería abrogado por otro decreto supremo número 22.556 el 26 de julio de 1990. Y en este decreto se nos hace mención bien de la creación del impuesto y detallando también aspectos como el sujeto pasivo, las exenciones y otros detalles más importantes, así esclareciendo ciertas dudas acerca del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Acerca del origen. En el artículo 106 de la Ley 843 se tiene la información correspondiente al ISAE, donde se nos indica que la creación del mismo será de aplicación acerca a las salidas aéreas al exterior. Y en el mismo nos hace mención detallada acerca de ciertas exenciones del pago de este impuesto. También cabe recalcar que este impuesto debe pagarse aunque los billetes o pasajes sean adquiridos en el exterior del país, siempre que los pasajeros originen su viaje en territorio nacional. Cabe recalcar que también aquí que hay ciertas exenciones acerca de este procedimiento, cuestiones que tocaremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, licenciado. Voy a continuar con la exposición. Características. Se designa agentes de percepción del ISAE a las líneas aéreas que operan en el país y realizan vuelos internacionales desde Bolivia al exterior. El ISAE estará incluido en el billete aéreo, detallando el impuesto de forma separada. Siguiente diapositiva, por favor. Este impuesto en ocasiones está en un sticker en el boleto aéreo, como se muestra en la siguiente imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Organismo de aplicación. El Servicio del Impuesto Nacional tendrá a su cargo la aplicación, recaudación
y fiscalización de este impuesto, emitir las emitir las normas reglamentarias correspondientes, podrá asimismo establecer procedimientos tendientes a asegurar la percepción del impuesto y disponer el uso de instrumentos fiscales de control. Siguiente diapositiva, por favor. Norma legal. Objeto. El artículo 1 del Decreto Supremo número 22556 establece que todos los viajes de pasajeros desde cualquier punto del país al exterior por medio de transporte aéreo nacional o extranjero están alcanzados por el impuesto a las salidas aéreas al exterior. Siguiente diapositiva, por favor. Sujeto pasivo. En el marco de lo establecido en el artículo 106 de la Ley número 843 y el artículo 2 del Decreto Supremo 22556, se entenderá que los sujetos pasivos de este impuesto son las personas de nacionalidad boliviana con residencia en el país que se ausenten al exterior vía aérea, temporal o definitivamente del territorio nacional por cualquier motivo y con residencia en el exterior que ingresen al país y permanezcan con más de 90 días en territorio boliviano y salgan al exterior vía aérea. También las personas de nacionalidad extranjera que permanezcan en territorio boliviano por más de 90 días. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que grava este impuesto? El impuesto a las salidas aéreas grava a la salida de las personas al exterior por vía aérea. Este impuesto debe pagarse aunque los billetes o pasajes sean adquiridos en el exterior del país, siempre que los pasajeros originen su viaje en territorio nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Nacimiento del hecho imponible. El artículo 5 del Decreto Supremo número 22556 dispone que hecho imponible del impuesto se produce en el momento del embarque del pasajero a la aeronave en el aeropuerto. Voy a ceder la palabra a mi compañero. Adelante, adelante. Bueno, continuando la exposición. Un momento. Un momento, licenciado. Se ha colgado. Ya, se ganó. Ahora sí. Les voy a hablar sobre el reglamento administrativo para el pago y la liquidación del ISAE. Ay, no, de nuevo. Ya. Como primero tenemos al Decreto Supremo número 556 del 26 de julio de 1990. Este reglamenta la aplicación del impuesto a las salidas aéreas al exterior, el ISAE. Luego vemos la resolución normativa del directorio número 10-029- del 2012. En su artículo primero vemos que es reglamentar el cumplimiento de las condiciones y requisitos y procedimientos para la percepción, liquidación y pago del impuesto a las salidas aéreas al exterior. En su artículo 3 se debe considerar lo siguiente. El impuesto a las salidas aéreas al exterior estará incluido en el billete
o boleto aéreo electrónico por separado del precio del pasaje, identificando con un código único que se aplicará al servicio de transporte aéreo de pasajeros originado en Bolivia. En su parágrafo 2, las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte aéreo al exterior a través de taxis aéreos o aeronaves particulares propias o de terceros y las líneas aéreas deberán verificar al momento de registrar el abordaje. En su parágrafo 4, realiza la venta del boleto o billete aéreo y no habiéndose producido definitivamente la salida del pasaje al exterior por diferentes motivos, la línea aérea será responsable de la devolución de este impuesto al pasajero al no haberse perfeccionado el hecho imponible. Ya. La alícuota, este impuesto será actualizado a partir del 1 de enero de cada año por nacionales, de acuerdo a la variación del tipo de cambio de la variación de las unidades de fomento a la vivienda con relación al boliviano. Para esta gestión 2022 es de bolivianos 362. Va a continuar mi compañero. Buenos días, licenciado. En este momento vamos a hablar del vencimiento del pago. Siguiente diapositiva, por favor. El impuesto debe ser declarado y pagado de acuerdo al último dígito de su NIT, de acuerdo al si es 0, el 13, si es 1, 14, de acuerdo de acuerdo al impuesto pagado, igual que el IVA mayormente se paga. Debe ser pagado de acuerdo al agente de percepción, que es la línea aérea, y los periodos mensuales que no se hubieran pagado o correspondido deben ser considerados con multa y retraso y con su interés. Este impuesto deberá ser pagado por el formulario 272. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se paga? La presentación de la declaración. Este impuesto ah, a las salidas aéreas al exterior debe ser declarado y pagado mensualmente por el formulario 272, como ya lo dije, por los agentes de percepción, que puede ser la línea aérea o el mismo, si viajas de forma terrestre, la Dirección General de Migración, de acuerdo al Decreto Supremo 25.616-19. De acuerdo este impuesto a las salidas al exterior debe ser declarado de forma mensual, de cada mes. O sea, si el participante no es exento de este impuesto, no debe declarar el formulario, ya que sería de forma en vana, ya que no contaría con la forma de pagar. Pero si sí cuenta con la forma de pagar, sí debe ser declarado de acuerdo al formulario 272. Los agentes de percepción son la ex empresa que ya creo que ya no ni existe, que es Asana, y Otra vez has cambiado. Tata. Cuando el billete aéreo bueno, ese sería todo. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a hablar sobre multa por incumplimiento de pago. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. En el artículo 12 se dice que no se impone el tributo percibido. Esto en forma de plazos establecidos en el presente disposición. Bueno, esto se hace el cálculo de la deuda tributaria con el conforme
ley de 2492 del artículo 47, que podemos recalcar que se habla de una deuda tributaria que consiste en monto total que se debe pagar al sujeto pasivo. Después de vencido de un plazo por el cumplimiento de la obligación tributaria. Bueno, como podemos recordar, es el cálculo del tributo emitido expresados en las unidades de fomento de vivienda, más intereses que se debe pagar al sujeto pasivo. Esto es después del plazo vencido por el cumplimiento de obligación tributaria. Siguiente, por favor. Ya. El artículo 13, sanciones. En caso de incumplimiento de deberes formales, se sancionará a los agentes de perfección de información. Esto puede ser como, por ejemplo, las mismas líneas aéreas que se pueden sancionar, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Es decir, que esta sanción se llevará a las líneas aéreas. Siguiente, por favor. Ya. Excepciones. Entre las excepciones y requisitos del artículo 4. Siguiente, por favor. Está conforme al artículo 106 de la ley 843, según el decreto también el 2255-6, que están exentos de las salidas aéreas al exterior. Ya podemos recalcar que el inciso A del artículo 4 fue modificado por el artículo único. Esto en el párrafo 1 de la resolución normativa directorio de 10.003312. Entre estos exentos serían los titulares de pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales, otorgados visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También podemos decir la tripulación de vuelos comerciales al exterior debidamente autorizada y los miembros de las delegaciones deportivas que no cumplen las actividades, que cumplan las actividades en representación oficial del país al exterior. Todos estos son exentos a este impuesto, que se deberá presentar una documentación correspondiente que acredita su condición. Siguiente, por favor. Ya, listo. El párrafo 2 fue modificado el artículo único de la resolución normativa del directorio de 10.003312. Esto se dice que las personas exentas y no alzadas por el impuesto de salidas aéreas deberán presentar a las líneas aéreas, agencias de viajes o operadores de turismo a las personas naturales o jurídicas. Estas personas que presten servicios de transporte aéreo al exterior, o se puede decir aeronaves particulares. ¿Ya? Esta corresponde con un formulario para personas exentas y no alcanzadas por el ISAE, y esto está establecido en la administración tributaria que está en la página web de impuestos.go.bo. Ya, siguiente, por favor. Ya. Ya. Presentación mensual del formulario 272. Esto se divide en 4 secciones y son la cabecera de declaración jurada, datos básicos de la declaración jurada que rectifica, detalles de percepción efectuadas, determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En la siguiente vamos a explicar cada una de ellas. Por favor. Ya. Vamos con la cabecera de la declaración jurada. El NIT es es el número de identificación tributaria del sujeto pasivo. El periodo es un llenado obligatorio que se tiene que indicar el periodo fiscal del mes y año, y hay que anotar el año con las 4 cifras correspondientes. Declaración jurada original. Esto hay que consignar con una X para saber que la declaración va a ser original. Y siguiente, por favor. Datos básicos de declaración jurada que rectifica. Bueno, la resolución administrativa es el contribuyente que está
que este define que es el saldo a favor del fisco o aumenta el saldo a favor del contribuyente. ¿Ya? El formulario del código 537 es un número del formulario que será rectificado en caso de que sea, digamos, un número 272, ¿no? Y número de orden, ese es el que consigna el número de orden de declaración a rectificar. Siguiente, por favor. Detalles de percepciones efectuadas. Aquí vemos que el precio unitario de ISAE es el que se debe importar el importe de ISAE actualizado según a la normativa vigente. En este caso creo que es no, es 362 bolivianos. La fecha se debe realizar del vuelo. Entonces, como vemos en la pantalla, cada una de ellas tiene que ser 30 días según el mes establecido. Pasajeros sujetos al ISAE, que se consigna a la cantidad de los sujetos alzados por el pago del ISAE. Pasajeros exentos del ISAE. Esa cantidad de pasajeros exentos al pago del ISAE, según el decreto 2255-6. ¿Ya? Pasajeros no alcanzados por el ISAE. Este consigna la cantidad de pasajeros no alcanzados al ISAE, o sea, personas que están en permanencia en Bolivia que fue menor a 90 días. Pasajeros embarcados. Consigna la cantidad de pasajeros que abordaron a una fecha determinada en un vuelo. Después hablamos del importe de ISAE percibido en bolivianos. Este campo se debe registrar un importe que sea percibido por el concepto de ISAE. Esto se hace sin centavos. Y al final el total de ISAE percibido es el resultado de la sumatoria de todos los importes percibidos del periodo fiscal mensual del concepto de ISAE. También esto está rectificado sin centavos. Siguiente, por favor. La determinación del saldo definitivo del fisco o del contribuyente. El impuesto determinado es el que consiste en consignar el importe de evaluación de la casilla 13 del total de importe percibido. Pagos a cuentas realizados. Consignar el importe cancelado por pagos a cuenta de boletas de pago o la declaración jurada anterior del mismo concepto. Saldo disponible del pago posterior anterior. Esta casilla se utiliza para elegir la compensación del mismo impuesto y formulario consignado por el importe de la casilla 747 o del formulario del periodo anterior. ¿Ya? En diferencia de a favor al contribuyente es la suma de las casillas 622, 640, no, 40 y menos 9, que tiene que ser mayor a este saldo. Esta casilla consiste en que el resultado de la aplicación más el código de 22 más 24, ya les dije anteriormente que tiene que ser mayor a 0. El saldo definitivo a favor del fisco es la diferencia de los importes del código 109 menos el código 122 menos el código 140. Y el resultado tiene que ser mayor a 0. El impuesto a pagar en efectivo. Este tiene que consignarse el importe a pagar que resulte entre el código 996. Siguiente, por favor. La presentación que corresponde al pago de boleta, no, la boleta de pago 1000. Ya. Esta presentación de la declaración jurada se realizará al fuera de término. El pago debe hacerse utilizando la boleta correspondiente, considerando el concepto de la deuda tributaria, debiendo a incluirse el mantenimiento de valor, interés y multa. Siguiente, por favor. Bueno, licenciado, continuando con la exposición, vamos a pasar el ejemplo que hemos tomado como grupo. Este es de la empresa BOA SA con número de NIT 1456558562, que presenta la siguiente información correspondiente al mes de enero del 2022. Como datos adicionales, tenemos que para la gestión 2022 es 362 bolivianos y tomando en cuenta que los pasajeros alcanzados están como residentes menores a 90 días. Lo que nos pide para realizar este ejemplo o este ejercicio en sí sería el llenado del formulario 272 y los asientos contables. Siguiente, por favor.
Bueno, como ya mi compañero lo mencionó, el llenado del formulario, nosotros, o bueno, lo que hicimos fue colocar el número de orden que sería 0, el número de NIT, el mes que sería enero y el año que sería 2022. La fecha no la pusimos, pero el detalle de percepciones efectuadas es el precio unitario del ISAE, que sería 362 bolivianos. Tomamos en cuenta los 31 días que tiene enero y lo colocamos. También colocamos la cantidad de vuelos que se hizo por día, los pasajeros sujetos al ISAE y los pasajeros exentos al ISAE, los pasajeros no alcanzados por el ISAE y los pasajeros embarcados y el importe ISAE percibido en bolivianos. Colocaríamos, por ejemplo, el 1 de enero, que la cantidad de vuelos fueron 2, los pasajeros sujetos fueron 10, los pasajeros exentos fueron 5 y los pasajeros no alcanzados fueron 1 y los pasajeros embarcados fueron 3, con el importe de 3.620. Siguiente, por favor. Eh, El total de ISAE percibido fue de 235.632 bolivianos. El impuesto determinado fue el mismo monto. Los pagos a cuentas realizados por DDJJ anterior y o en boletas de pago fue 0. Los saldos, el saldo disponible de pago del periodo anterior a compensar fue 0 y la diferencia a favor del contribuyente y de igual manera fue 0. El saldo definitivo a favor del fisco fue el mismo monto de 235.632 y por ende igual el impuesto a pagar en efectivo. Siguiente, por favor. El procedimiento que usamos fue la sumatoria del importe de ISAE percibido. El total importe percibido fue de 235.632, menos los pagos realizados, que fue 0, y menos el saldo del pago anterior del periodo, que de igual manera fue 0, con un total de importe a pagar de 235.632. Siguiente, por favor. Los asientos contables que sacamos fueron dos. El primer asiento contable nos indica que va en el debe, que es el mismo monto sacado, los impuestos de transacciones que fueron 7.069, las ventas que fueron 20.000, perdón, eh, 205.000. Y el débito fiscal, que fue 30.632, el impuesto a las transacciones por pagar, que fue de 7.069, con un total de 242.701, con la glosa para registrar la venta de los boletos durante el periodo fiscal de enero quebrado 2022. El segundo asiento contable fue los gastos tributarios de 235.632, los impuestos a las salidas aéreas al exterior y la caja de igual manera, con un monto de 235.632. Glosa para registrar el pago del impuesto ISAE correspondiente al mes de enero quebrado 2022. Siguiente, por favor. Pasaríamos a las conclusiones. Como primera conclusión sacamos que el ISAE es el impuesto a las salidas aéreas al exterior y su finalidad es gravar las salidas por vía aérea al exterior del país. Su actualización se hace cada 1 de enero en función a la variación de la unidad de fomento a vivienda UFB, que según el reporte del Banco Central de Bolivia, BCB, se cotiza en 156 bolivianos. La segunda conclusión es la cuantía de estos impuestos que nunca gustan al turista, pero que son una mina de oro para sus recaudadores. Difiere mucho de un país a otro y no siempre es proporcional a la comodidad para el viajero. Siguiente, por favor. Como tercera conclusión tenemos en cuenta que 46% de los 846 millones de llegadas de turistas internacionales a los diferentes destinos turísticos del mundo fueron por avión. Podemos hacernos una idea de los beneficios que dejan las tasas aeroportuarias. Y como cuarta conclusión, tenemos la presente investigación se ha realizado con la finalidad de determinar y analizar el impacto que tienen los impuestos salida de divisas y activos en el exterior en el sistema financiero y el impacto que puede darse positivamente o negativamente en la economía del país. Y por último, siguiente, por favor, que serían las bibliografías.
Eh, Tomamos estas bibliografías en cuenta, que son impuestos, SIN y también publicación de documentación digital, UMSS. Después también lo que es el depositorio digital de análisis e impacto de los impuestos implementarios de salidas de divisas y activos en el exterior al sector financiero del país. Siguiente, por favor. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Sí. Ok, bueno, a ver, algunas preguntas del curso al grupo. Ninguna, a ver, algo que tal vez no he visto. ¿Cómo contabiliza una institución, una empresa, si su personal está viajando al exterior? ¿Cómo contabiliza? ¿Tuvieron algún ejemplo? ¿Vieron algún ejemplo? Me estás diciendo sobre la excepción, sería la tripulación de la aérea, como las azafatas o pilotos. No, 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 no. ¿Cómo contabiliza? ¿Cómo se contabiliza el impuesto? Sabemos que el ISAE es considerado como un gasto, ¿no?, por la empresa. Creo lo demás quedó claro, ¿no? A ver, dejen de compartir. Yo voy a compartir algo, ¿ya? Dejen de compartir. A ver. O sea, lo que me voy a esto, yo los voy a compartir. Creo que no, no. A ver, la persona que está habilitada para compartir. No puedo compartir yo. A ver, lo que estaba compartiendo, que cierre su equipo. O su... Que no cierre lo que estaba compartiendo. Ahora sí, está bien. Bueno, voy a ver lo siguiente. La resolución, creo que esta es la última partecita. Ya ustedes lo han dicho cuánto es. Se actualiza cada año, ¿no? Se actualiza cada año. El sujeto pasivo, dice, no son sujetos de este impuesto las personas individuales residentes en el país, sean de nacionalidad boliviana o extranjera, que se ausentan temprano o debidamente del territorio boliviano, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, si una persona que trabaja en una empresa y está viajando al exterior, vamos a poner los viajes al exterior, el costo del pasaje es 5.900, ¿no? Pero además incluye, ¿no?, el impuesto ISAE más, o sea, la agencia de viajes cobra eso más, ¿no? Eso es lo que ustedes también lo dijeron, ¿no? Entonces, el momento de que paga a la agencia de viajes, le va a pagar esto, ¿no? 5.900, ¿cuánto sería? A ver, 6.262, creo. Sí, 6.262, ¿no? Eso es lo que va a pagar la empresa. Una empresa privada o una empresa pública, ¿no? Una empresa privada o una empresa pública. Y aparte le va a dar su viático, ¿no? Nada que ver, esto es aparte, ¿no? Entonces, esta partecita, ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo contabiliza la empresa? Eso es lo que les decía, ¿no? O sea, ¿qué tienen al respecto? Va a ser un gasto para la empresa, gastos de administración, ¿no? O puede ser, si está en el departamento comercial, esto va a ser gastos de comercialización o gastos de venta. Si es el gerente, va a ser gastos de administración. Entonces voy a cargar a la cuenta pasajes, los 5.900, y ISAE, como su cuenta debo tener. Si continuamente viaja mi personal al exterior, entonces tengo que tener en mi plan de cuentas, ¿no ve? La cuenta ISAE como, porque voy a utilizar esa cuenta.
¿no? Entonces va a ser una subcuenta de gastos de administración. De esa forma voy a contabilizar aquí 6.262, ¿no? Eso es lo que voy a contabilizar como gasto. Creo que esa partecita les falta, ¿no? La contabilización es lo que queremos ver siempre, ¿no? Este es desde el punto de vista de la empresa, a ver, ¿no? Ahora, otra es desde el punto de vista de la agencia de viajes, ¿ve? Porque la empresa no paga, no presenta, porque hay un agente de percepción que interviene en esto, ¿no? En este caso, que es la agencia de viajes, ¿no? O la misma línea aérea, puede ser, ¿no? BOA, por ejemplo, ¿no? En la Camacho tiene su oficina donde venden, ¿no? Pero también pasajes de BOA venden diferentes agencias de viajes, ¿no? Entonces, con esto cerraríamos este punto, ¿ya? Ya, a ver, entonces, bueno, creo que eso sería todo, jóvenes. Iremos con el otro grupo. ¿Está el otro grupo presente? Sí, licenciado, buenos días. ¿Puede habilitar, por favor? Ya, ¿a quién le habilitó? Ah, yo, licenciado, soy Alzana Alemán. Jimena Bien. Patricia, ya. Ah, ya. Jimena Patricia, ya estás aquí. Ya, puedes compartir. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El grupo 9 va a presentar el impuesto a la regalía minera. Siguiente, por favor. Siguiente. Más antes, disculpa, antes, ¿cuántos integrantes son? ¿Todos han participado? Sí, licenciado, todos hemos participado. Ya. Son los 8 integrantes entonces, ¿no? Sí. Ajá. El impuesto a la regalía minera fue creado por la Ley 535, la Ley Minera y Metalurgia. La ley se promulgó el 28 de mayo de 2014. Es la primera cuyo diseño participa con los mineros y prohíbe al sector minero asociarse con la empresa privada. Esta ley alcanza a todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales que se encuentren en el suelo y subsuelo del territorio boliviano. Se entiende por impuesto a la regalía minera a la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales, ya sean metálicos y no metálicos. Asimismo, la aplicación de las regalías mineras debe hacerse bajo un esquema y unas condiciones de explotación en donde existen tres partes interesadas. Siguiente, por favor. Las tres partes interesadas son la población, la empresa y el Estado, y se benefician con el impuesto a la regalía minera. Pero, ¿quién hace la administración del cobro de esta regalía? Es el Servicio de Impuestos Nacionales. Le paso la palabra a mi compañero. Yo voy a hablar sobre la norma legal. La ley 1777 fue creada el 17 de marzo de 1997. Fue promulgada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta ley regula la actividad minera del país que determina que el Estado tiene el dominio sobre todas las sustancias minerales que se encuentran en el suelo boliviano, siendo así que el Estado tiene la función de controlar y regularizar la actividad minera mediante la concesión de los bienes de dominio público. Siguiente. La ley 3787 fue la primera que complementó a la ley 1777 respecto a los artículos referidos a las regalías mineras. Pero la ley 1777 fue abrogada con la creación de la ley 535. Siguiente. El 28 de mayo de 2014 en Oruro se creó la nueva ley de minería y metalúrgica y fue promulgada el 28 de mayo de 2016. La ley 535 fue construida con la
activa participación de la Federación de las Cooperativas Mineras de Bolivia, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y los representantes privados de la minería chica. Este proyecto plantea la nueva estructura de la actividad minera donde el Ministerio de Minería será la responsable de planificar la política minera. Las diferencias más relevantes con la antigua ley fueron que esta participación activa al momento de diseñar la ley con los mineros. Prohíbe al sector minero asociarse con las empresas privadas, de bastante controversia en su tiempo. La ley, otra diferencia es que la ley permite que el Estado explore su propio territorio antes que las empresas y el capital extranjero. Otra diferencia importante es que involucra la minería boliviana a que a las empresas tiene que hacer respetar a todo sobre lo que es referido a la madre tierra y la preservación de la naturaleza. Siguiente. La ley 535 se compone de los siguientes títulos, en donde en el título 7 es donde se va a asociar nuestro tema, que es la regalía minera, que tiene su propio título. Gracias. Siguiente, compañero. Bueno, continuando con el tema, tenemos el punto 3, que es sujetos. Son sujetos de la relación jurídica tributaria, primeramente el sujeto activo, que es el Estado, a quien toda persona individual o colectiva llegan a pagar para obtener el derecho de explotar recursos minerales y metales de carácter no renovables. También cabe mencionar que la persona natural es persona individual o colectiva, no estamos refiriendo a la persona natural o jurídica. Siguiente, por favor. Tenemos en otro apartado, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y que de acuerdo al artículo 25 de la ley número 1777, y también complementando con el artículo 224 del marco normativo minero del SENARECOM, nos indica que son sujetos a pagar la regalía minera todas aquellas personas individuales y colectivas que lleguen a realizar acciones o actos de explotación, concentración y o comercialización, siempre y cuando sea por concepto de venta interna o también de exportación de minerales y metales. También tenemos lo que es el aspecto de la fundición, refinación e industrialización, siempre que forme parte del proceso productivo y que además incluya la actividad de explotación minera propia. También tenemos la prospección y exploración minera, que en este apartado se toma en cuenta cuando se comercialicen los productos que son obtenidos en esta fase. Siguiente, por favor. En otro apartado tenemos lo que son las exenciones, y tenemos que están libres o exentos del impuesto a la regalía minera, lo que son en el ámbito de las manufacturas y los productos industrializados a base de minerales y metales, según el artículo 96 de la Ley 3787. Nos referimos a manufacturas o productos industrializados a todos aquellos que sufran algún proceso de transformación industrial y que sufran este proceso para ser convertidos en bienes de capital, en bienes de consumo o insumos, siempre y cuando no incluyan las actividades mencionadas en el anterior apartado, que eran sujetos pasivos. De acuerdo al artículo 225, Romano 2 del SENARECOM, tenemos que están libres o exentos las importaciones temporales de minerales para su concentración, fundición o refinación de metales para maquila, y también para lo que es la industrialización, pues no está alcanzada por la regalía minera, porque deben acreditarse este hecho mediante el correspondiente certificado de origen. Continuando, mi compañera. Bueno, primeramente, buenos días. ¿Qué graba?
La regalía minera en sí es una compensación por la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales y metales no renovables y estas están regulados por la ley de 535 de minería. Los alcances y las exclusiones. La presente ley alcanza a todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo y en el suelo del territorio boliviano, y cualquiera sea su origen o estado en el que se presentan, como por ejemplo incluyendo granitos, mármoles, eh, diamantes, piedras preciosas, etc. Siguiente, por favor. Y están el gas, el petróleo y los demás hidrocarburos están fuera del alcance de esta ley. La regalía minera se aplica obligatoriamente a las actividades mineras descritas, que son las actividades que alcanzan, es la explotación, la concentración, la comercialización, explotación, fundición, refinación, industrialización y prospección. La regalía minera no alcanza a las actividades manufacturas, productos industrializados a base de minerales y metales, cuando no incluya en su proceso productivo actividades de explotación minera propia. Siguiente, por favor. En el ámbito de aplicación, las disposiciones del presente decreto supremo se aplican a las entidades e instituciones mineras del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales. Asimismo, también aplica a las personas individuales y colectivas que realicen actividades mineras previstas. Las obligaciones. Las personas individuales y colectivas que realicen actividades mineras previstas, así como los agentes de retención de la regalía minera, tienen las siguientes obligaciones. Perdón. Presentar el formulario 101, transporte de minerales y metales, la presentación de libros de ventas brutas y también como libro de compras, y formas previstas en el marco de la ley del número 535 y el decreto supremo 29577. Y también la presentación de documentación que respalde el cumplimiento de los puntos precedentes. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar sobre el nacimiento del hecho imponible. El impuesto a la regalía minera es creado por la Ley 1777, el 17 de marzo de 1977. El hecho generador para realizar el pago boliviano de las regalías mineras al Estado boliviano ocurrirá cuando una persona natural o jurídica realice la extracción de los recursos minerales no renovables. El artículo 1 de la Ley 3787 del 24 de noviembre de 2007 sustituye el título 8 del libro primero de la Ley 1777 el 17 de marzo de 1997. Regulatorio impositivo minero, creando la regalía minera. Siguiente, por favor. El decreto supremo de número 29.386 del 19 de diciembre de 2007 establece que tanto el Poder Ejecutivo apruebe la reglamentación, la liquidación y pago de la regalía minera se efectuará en base a procedimiento establecido en el artículo 19 del Decreto Supremo número 24.780. Anticipo del impuesto sobre las utilidades de las empresas aplicando el procedimiento del cálculo del impuesto complementario a la minería. Siguiente, por favor. La resolución normativa de directorio número 10.004307 del 27 de diciembre de 2007 tiene por objeto reglamentar la aplicación de la regalía minera, además de aprobar el formulario 525 de retenciones y pago de regalías mineras y la boleta de pago 3007 de la regalía minera, que son necesarios complementar. El artículo 101 de la
del Código de la Minería por la Ley 3787 establece una tabla de precios por los cuales los pagos de las regalías mineras se consideran acreditables o no acreditables para la liquidación y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. El Decreto Supremo 29.577 del 21 de mayo de 2018, el artículo 13 dice que para la identificación de los montos de las regalías mineras acreditables y no acreditables contra el impuesto sobre las utilidades de las empresas, se seguirá el siguiente procedimiento. A. Cuando el momento del pago de las regalías mineras, el precio del metal o mineral que se liquida fuera igual o superior al precio de la referencia establecido en la tabla contenida al monte correspondiente, se consignará el libro de ventas brutas como no acreditable. B. Cuando al momento del pago de las regalías mineras, el precio del metal o mineral se liquida fuera igual o superior al precio de la referencia establecido en la tabla contenida al monto correspondiente, se consignará el libro de ventas brutas control de regalías mineras como acreditable. C. También se deberá consignar al monto de las regalías mineras en el libro de compras control de las regalías mineras como acreditable o no acreditable, de acuerdo al procedimiento señalado en los incisos A y B del presente artículo. Le paso la palabra a mi compañero. Muy buenos días. Continuando con la exposición, la base imponible regalía minera, el RM es el valor bruto de venta. Este resulta de multiplicar el peso del contenido fino del mineral por su cotización. Siguiente, por favor. Para metales y no metales se toma en cuenta el valor de la factura comercial. Para ventas internas, el valor de la factura de compra. Para casos especiales como el oro se toma en cuenta la factura comercial y para metales fundidos se multiplica el peso neto por la ley del metal. Siguiente, por favor. El peso neto es el peso del mineral eh, menos el peso en base a la humedad y las mermas. Esto llega a ser determinado también por el Ministerio de Minería y Metalurgia. En el caso, siguiente, por favor. En el caso de minerales o metales que no se cotizan en la bolsa de metales o no se dispone un precio de referencia, ya sea internacional, o en publicaciones especializadas, el valor bruto de la venta es la exportación que llega a ser cocinada en la factura comercial. Voy a pasar la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, la alicota. Sabemos que la alicota es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. En los artículos 8, 9, 10 y 11 del Decreto Supremo 29.577 vamos a ver sobre este tema que es la alícuota para las regalías mineras. A continuación vemos las tablas que son para diferentes metales que está detallado, ¿no? En el artículo 8 nos dice que las alícuotas de las regalías mineras para cada metal o mineral están establecidas por el artículo 98 del Código de Minería, que se determinarán en forma quincenal por el Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante la resolución expresa. Dichas alícuotas serán difundidas y tendrán vigencia a partir del día de su publicación en un órgano de prensa de circulación nacional o en la pizarra de precios del Ministerio de Minería y Metalurgia. Para el resto de los minerales y metales que no están contemplados en las tablas anteriores, regirá una alícuota del 2.5% en exportaciones y del 1.5% en ventas internas. De igual manera, en el artículo 10 sobre la alícuota nos dice que para los efectos de la aplicación de la escala de las regalías mineras establecidas para el oro proveniente de yacimientos marginales y minerales sulfurosos que requieran alta tecnología para su producción, se procederá al siguiente modo. Los sujetos obligados que requieran acogerse a la escala para esta categoría presentarán una solicitud escrita al Ministerio de Minería y Metalurgia, incluyendo los siguientes datos.
nombre y razón social, datos generales y descripción, número de identificación minera, información económica y de costos, producción mensual del último año de operación, plan de producción, caracterización física, química y mineralógica del material, descripción del proceso de tratamiento-beneficio, estimación del cut-off o la ley mínima económica. Bueno, con esa información, el Ministerio de Minería y Metalurgia, previa inspección, si fuera necesario, elaborará un informe que concluye en un dictamen técnico señalando las procedencias o improcedencias de las solicitudes de la empresa para acogerse a la escala de regalía minera para el oro señalado en el primer párrafo de este artículo. La aprobación será formalizada mediante resolución ministerial que será emitida en un plazo no mayor a 30 días hábiles computados a partir de la fecha de solicitud y comunicada a la prefectura del departamento productor y al Servicio de Impuestos Nacionales. Los factores a ser tomados en cuenta para que un yacimiento sea considerado como marginal son los siguientes: baja la ley mineral, bajo tenor del yacimiento insuficiente, dificultades en la recuperación, altos costos de operación, yacimientos inaccesibles, insuficiente carga de mina para el tratamiento. Y los factores para ser tomados en cuenta para que los minerales sulfurosos sean considerados en la escala de la regla minera son requerimientos de tecnología en alto costo, elevadas inversiones, altos costos de operación y otros aspectos vinculantes. ¿Cómo se paga? El 8 del 8 de enero del 2008, el formulario ICM, que es el formulario que es el impuesto complementario a la minería, ha sido cambiado por el formulario de regalías mineras, que este a su vez, de acuerdo a la ley 3787 del 24 de noviembre de 2007 y el decreto supremo 29.386 del 19 de del 19 de diciembre de 2007. Este cambio afecta no solamente a los textos relacionados con esta abreviación, sino también al prefijo que ha sido cambiado también por regalía minera. También existe el número, el NIM, es una identificación minera que es un código otorgado por cada sector o actor minero, que este formulario es el M01, que está en oficinas del registro de control de comercialización de minerales y o metales de Senercom. Toda persona natural y o jurídica está obligada a obtener esta identificación ante Senercom como requisito básico de una tramitación y obtención de este documento de exportación de minerales y o metales y la realización de la operación de comercio. Estos minerales pueden ser exportados en el mercado interno o exportación. Según el decreto número 2288 del 12 de marzo del 2015. Siguiente, por favor. En el artículo 4, la verificación nos dicen que toda actividad de cumplimiento de las obligaciones de retención de pago de la minería están efectuadas por los gobiernos departamentales, como también por acuerdos y convenios intergubernativos, que comprenden la siguiente: es ejecutar los procedimientos de verificación conforme al proceso del Decreto Supremo sobre el cumplimiento de las obligaciones formales de todas las personas individuales o colectivas que realicen esta actividad, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 2 de este presente artículo. También es desarrollar los procesos administrativos o sancionatorios en caso de verificarse obligaciones formales o contravenciones regulares en el decreto
101 de transporte de minerales y metales. Este formulario en el 101 está habilitado para el gobierno departamental, que es un documento único para el transporte de minerales, metales. Para esta identificación, el municipio productor y la aplicación productora para los operadores mineros son los siguientes: las personas naturales y jurídicas que se encuentran en posesión y realicen el transporte de este mineral necesitan de este formulario que es requerido en puntos estratégicos de este control de los gobiernos autónomos. El formulario 101 deberá mínimamente tener la siguiente información al respecto. Debe, debe dar a conocer la información, el código del área minera, el tipo de mineral, el peso bruto, ley de mineral o metal, código de municipio, identificación del lote, tipo de transporte, placa y nombre del conductor, destino intermedio y final. También podemos ver en el artículo 35 que los recursos financieros de Senercon se financia con los ingresos inherentes a esta actividad, que tienen que estar regidos por el registro y actualización del NIM, formulario M02, que es la compra y venta de los minerales, el formulario M03, que es exportación de minerales, y el siguiente punto es la verificación y exportación de minerales. El otro es ingresos generados por conceptos de comisiones por convenios interinstitucionales. El otro es pago del formulario por gestión no actualizada y recursos de donación y convenio. Siguiente, por favor. Bueno, el Según flujo la del registro y llenado del formulario de regalía minera, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia y el Impuesto Nacional de Estadísticas, al fin de dar satisfacción a los usuarios, proceden a proporcionar un instructivo de registro y llenado del formulario de la ARM. Y se aprueban 3 formularios y boletas de pago. El primer formulario es el 581, que es de la regalía minera, retenciones a proveedores, mercado interno y empresas manufactureras. El segundo formulario es el 582 de la regalía minera, manufacturadas con productos industrializados a base de caliza, mercado interno. Y el último es la boleta de pago, el 3009 de la regalía minera. Estos 3 formularios están únicamente disponibles en el portal tributario Newton. Los sujetos obligados a la retención y el pago de la regalía minera, que no sean usuarios de este portal, tendrían que solicitar su incorporación al mismo. Siguiente, por favor. El registro de empresas exportadoras de minerales. En este caso, se hace un formulario virtual entrando a la página web de la INE. Previo al llenado del formulario de la regalía minera, el exportador por única vez debe registrar los datos de la empresa en la opción de registro de usuarios, de acuerdo al siguiente detalle que se le menciona en el formulario. A partir de ese momento, el usuario es responsable de toda la información que consigna en el formulario de liquidación de regalía minera. Siguiente, por favor. El llenado del formulario de liquidación regalía minera. Una vez que está complementado el registro de usuario, el exportador podrá acceder al formulario de liquidación a través de la digitación del código de acceso y su contraseña respectiva. Después se le va a mencionar el llenado del formulario que tiene que hacer el exportador. Y pasamos al valor oficial bruto de la regalía minera. El formulario calcula automáticamente el valor bruto y los totales al momento de guardar el formulario.
Para el caso de manufacturas con productos industrializados a base de caliza, el usuario completa el llenado de los campos para cada ítem. Siguiente, por favor. Para los datos de la distribución de la regalía minera, los campos deben completarse con las siguientes casillas que el formulario indica cómo se debe llenar. Al completar todos los campos, el botón de grabar formulario permite el almacenamiento de la información en la base de datos y habilita también el botón de imprimir para la verificación del correcto llenado del formulario y su posterior pago. A partir de este momento, el exportador no puede realizar ninguna modificación al formulario de la regalía minera y si por alguna circunstancia amerita una rectificación, el usuario envía una nota escrita al INE solicitando la modificación del campo a corregir. Siguiente, por favor. Le paso la palabra a mi compañera. Siga adelante, siga adelante. No se le escucha. No se le escucha. Un ratito, pero suficiente. Van 2 días con este tema. ¿A quién le toca? Compañero, ¿y te apuraste? No, eso ya he explicado yo. Se han movido las diapositivas. Le diré. O vuelvo a explicar. Compañera María Isabel, ¿puedes explicar, por favor? Está bien. Bueno, ¿terminaron el grupo? Se perdieron en el camino. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, tampoco hicieron alguna parte contable, ¿no? Bueno, sin embargo, este tema lo van a ver en contabilidad minera a profundidad. Así haciendo la hora correspondiente, terminamos hoy la clase. ¿Ya? Muy buenos días, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego.
Licenciado, el día, Hasta luego, el día miércoles no hay clases, ¿verdad? Por ende, los grupos que les tocaba el día miércoles, el lunes directamente, licenciado, El ¿no? lunes directamente, ¿ya? El lunes. Creo que ya Está terminamos, ¿no? bien. ¿Cuántos más nos falta? Dos más, creo. 2 nomás, licenciado. Y el lunes terminamos, ¿ya? Y Está el bien, siguiente licenciado. miércoles les voy a dar, tomaría el examen final. Ya, pero vemos eso, el lunes vemos, ¿ya? El lunes vemos. Bueno, hasta luego, jóvenes. Sí, buenos días, sí, dígame. Una pregunta, licenciado. A mi grupo le tocó el IPJ. Entonces quería saber si dentro del IPJ también entra lo que es el IJ, el impuesto al juego. Sí, los dos. Los dos, ¿verdad? Ah, Sí, ya. sí. Esa duda quería sacar. Gracias, Sí, licenciado. el juego de sí, los dos, ya. Bueno, entonces, hasta luego, jóvenes, muy buenos días. Hasta luego, licenciado.